día mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino, me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. Al personaje de hoy, el algoritmo de YouTube se le queda corto. No importa lo que hagas, es el personaje que ha definido la historia. Los comunistas lo llamarán el primer protocomunista. La gente de derechas votará por él. Todo el mundo le podrá conocer. Rompió la historia en dos, antes y después de su nacimiento. Y sin embargo, hoy aún no sabemos quién era Jesús de Nazaret. ¿Cómo estás hoy? Yo estaba deseando traer a Jesús de Nazaret. Yo estaba trayendo ganas de traer a Jesús de Nazaret, pero es que resucita en Semana Santa, entonces esta fecha complicada. Pero sí, es un buen plan. Podemos sentar las bases porque... Bueno, mira, perdona, no, perdona, antes que nada, feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad porque me pone muy nervioso la gente que dice felices fiestas, feliz Navidad, porque nos guste o no nos guste, vivamos en un ambiente judeo-cristiano, gracias a este señor. No hay nada que hacer. A mí hay cosas de mi sociedad que no me gustan, pero intentarla cambiarla a golpe de martillo es del género tonto. Así que feliz Navidad. Quería sentar las bases porque siempre, en todo lo que nos denominamos nosotros, comunicadores, youtubers, podcasters, Gente que se aburre. gente que se aburre, se graba y lo comparte. Nos llueve hate en los vídeos porque la gente entiende o presupone una actitud o un mensaje erróneo. Entonces, quiero sentar las bases que este capítulo va con cero hate o intento de hacia la religión, la que sea. Efectivamente. Es un mero capítulo informativo sobre la vida del personaje histórico. Esto como esto no es un consejo de inversión, esto no es un consejo de en qué religión tienes que meterte, ¿no? De hecho, nosotros vamos a centrarnos en el Jesús histórico. De ninguna forma entramos en la creencia si resucitó, si no resucitó, de quién era hijo, qué hacía María, qué no hacía, no es relevante para esta historia. Vamos a intentar ver qué dice la ciencia y qué dice la historia para intentar dar un poco de luz, un punto más que objetivo, es ¿no? Jesús de Nazaret, quién es, pero te digo ya que es complicado responder a esta pregunta. Entonces, Alfonso, la primera pregunta, importante, ¿existió Napoleón? Se supone que sí, yo no lo vi. Pero pues suponemos que existió Napoleón. Se supone. Vale, ¿existió Julio César? Se supone que sí. ¿Existió Jesús? Se supone que sí. Bueno, pues esto es una suposición gorda, porque, por ejemplo, en el siglo XIX lo que se decía es que Jesús no había existido, que era todo un constructo místico como el siglo XIX, Zeus. En el siglo XIX... Era como una corriente mayoritaria. Vale, pero ¿estamos hablando de más cercano al 1900 o más cercano al más cercano al 1900, una corriente, Jesús no existe, es toda una construcción mística, Hoy en día no, hoy en día ningún historiador serio, ningún estudioso serio te va a dudar de la existencia de Jesús de Nazaret, por tres motivos. Primero, porque tú te tienes que liberar del hate. Si tú coges a cualquier personaje histórico, coges las pruebas que hay para Jesús, nadie en su sano juicio dudaría de la existencia del personaje, pero claro, como para bien o para mal, por algunos sectores, Jesús tiene un poquito de hate, pues tú intentas demolerlo, pero no. Vale, ¿en qué sectores tiene hate Jesús, por ejemplo? Hombre, si tú eres ateo, te viene maravilla decir es tu amigo imaginario que ni existió. Sí, pero tampoco te fastidia que existiera. ¿Que no? El personaje de Jesús no. ¿No? Otra cosa sería el ente religioso, pero el personaje como tal... Pero es que si no tienes personaje es el ultimate, sí, claro, ya ultimate gana, te ríes claro. de ellos. Super win, claro. Super win, entonces claro, tú vas a winner, ¿sabes? Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son las pruebas de que existió Jesús de Nazaret? En primer lugar, tenemos los evangelios. Pero de todas formas, los evangelios son una prueba un poquito débil, porque al fin y al cabo es gente hablando de su líder. Y es gente hablando en unos términos que le interesa para llevarse a su camino a todos los adeptos o todas las personas que confiaran en esa línea.
Claro, entonces, ¿qué prueba tenemos de que Jesús existió? Pues hay Hablamos de dos. pruebas escritas, ¿no? No hay prueba escrita, sí. Tumba no hay porque subió a los cielos, obviamente. Yo una me la sé. Hay dos, hay dos. Una es Tácito, Y otra es Flavio Flavio Josefo. Josefo. Tácito en el siglo I básicamente escribe que en tiempo de Nerón había una escoria que se llamaban cristianos, que la estaba liando, que todo lo malo que le pasara, y que eran seguidores de un nota, o sea, le hago la descripción, un notarino al que ajusticiaron en el momento adecuado porque se lo merecía. Más o menos el tono era como, pero qué asco de inhumano. ¿Eso en qué siglo? El siglo I, Vale. Tácito. Y tenemos otro que incluso más cercano al tiempo, que es Flavio Josefo, que era un noble judío de la época. Más cercano en el. Sí, más cercano, al 60 y tanto. Vale. Que dice que en el año no sé cuánto, en Jerusalén, se ajustició a Santiago, hermano de Jesús, llamado el Cristo. O sea, obviamente está diciendo que existe un señor que se llama tal. Hay otra prueba también, Flavio Josefo, pero yo personalmente creo que es súper faque. No voy a meterlo aquí porque hay mucha discusión, pero incluso más explícita. Pero bueno, Sí, se habla de que Flavio Josefo tiene dos escritos y que uno es un poco. Se ha podido toquetear algo y el otro es un poquito más objetivo. más toqueteado que Claudia, la de la Isla de las Tentaciones. O sea, eso no, el texto no se sostiene por ninguna parte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos sobre todo? Pues tenemos los evangelios que es un libro gordo que habla de Jesús y sus aventuras. Pero ¿cuánto nos podemos fiar de los evangelios? Pues si tú coges los evangelios en general, Los canónicos. los canónicos, sí. No, sí, los canónicos no vamos a a los apócrifos, que eso da para temporada aparte. Si tú coges los evangelios canónicos, hay dos cosas que seguro que son verdad. O muy probablemente Vale, son verdad. vamos a hablar de muy probablemente. Muy probablemente, pero vamos, 99%. Vale, ¿qué son? Una es el bautismo y otra la crucifixión. ¿Por qué son las dos cosas reales? Porque son una cosa que se llama el criterio de dificultad. Eso es cuando tú haces un texto que te hace parecer mal. O sea, es como si tú dices, ¿a ti qué te pasó? Buah, tío, pues yo me compré un Ferrari, me puse a 300, ligué con 4 tías y me caí y me lastimé la rodilla. ¿Tú qué sabes que es verdad? Que te has caído y te has lastimado la rodilla, porque a ti no te Nadie va a conviene. presumir de algo Nadie malo. presume de algo malo. Entonces, el bautismo es malo porque supone una relación de sumisión o secundaria frente a Jesús el Bautista. De hecho, la teología, cada año se inventan una cosa nueva para explicarte el bautismo porque no tiene teológicamente ningún sentido. Pongas como te pongas, no tiene sentido. Y la crucifixión, porque si tú te vas al momento que te crucifiquen es Una malo. humillación. Lo más denigrante que te podía pasar. Entonces, claro, que te hayan crucificado y que te hayan bautizado son dos cosas que son netamente negativas y nadie va a mentir con eso. Todo en el contexto de su época. Todo en el contexto de su época y en el Sí, contexto es actual. decir, ¿verdad? no, sí, pero escuchas el bautismo, hoy en día no es algo negativo, Sí. pero que en el momento sí era algo negativo, Mm. y por eso se establece que la probabilidad es alta de que Jesús existiera, porque nadie hablaría en esos términos de Jesús si no fuese algo malo, 300%. si no Exactamente. fuera objetivamente real. Y entonces, pues tú sabes que tenemos 4 evangelios. ¿Vale? ¿Vale? Venga, dime cuáles son. Trivial. Está San Juan, Lucas, Sí, Mateo sí. y Venga. Lucas, Dale duro. Lucas lo he dicho, ¿no? Marcos. No, sí, Lucas lo he dicho. Lucas lo has dicho. Pero es que el de Lucas no lo entiendo. ¿Por qué? Porque no fue coetáneo con Ninguno. Mateo, sí. Ninguno. ¿Cómo que no fue coetáneo? Ninguno es coetáneo a Jesús. ¿Perdón? ¿Mateo? Ninguno es coetáneo a Jesús. El más antiguo, es verdad, el más No, antiguo. no. No digo el escrito. La persona que se supone que lo escribe. Cuando tú ves Evangelio de no sé quién, normalmente le ponían un nombre faque para darle relevancia, como San Juan. No escribió el Evangelio de San Juan. Bueno, pero se supone que Mateo fue el escriba de Jesús. Tú estás suponiendo bien fuerte. He dicho se supone. Bueno, Presupongo. vamos a suponer que sí. De Vale. todas formas, el más antiguo es el de Marcos. Ujú. Pero lo guapo de los evangelios, lo verdaderamente guapo, lo guapo, es que los 4 son totalmente distintos. Tú coges los 4 y podrían estar hablando perfectamente de 4 personas distintas. Discrepo. Bueno, en cierto Que te cuenten cosas de pero- otra forma. Pero hay cosas que la cuentan completamente distintas. Y a eso vamos a ir después. Pero hay uno que me gusta. O sea, lo guapo de los evangelios
es que son una labor de marketing siglo I a full, porque cada evangelio se dedica a un público distinto. Por ejemplo, Marcos se dedica a los romanos. Es súper corto, súper sintético, y es como escribían los romanos. Paso A, paso B, paso D, paso H, paso Un I. guía burro. Toma, aquí tienes tu guión, aquí tienes tu diagrama de flujo de cristianismo 1.0. Lucas es para los griegos. Y por ejemplo, se dirige mucho a explicar teológicamente esto, lo otro, patatín, patatán. San Juan mola mucho porque es como el último que sale y ya se ponen con la prosa, con la poética, con la teología. Un poquito de lírica. Un poquito de lírica, un rap, una pelea de gallos, claro, está todo. Sin embargo, el que me gusta más es el de Mateo. Mateo El de mola. Mateo se dirige a los judíos. En verdad os digo. En verdad os digo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes el problema que tú quieres convertir, o sea, tú quieres convertir, o sea, tú me tú vas a un griego y le dices, oye, tío, que ha nacido el Mesías. ¿El me qué? El Mesías. ¿Eso qué es? Yo no sé de ese rollo. Que yo, el hijo de Zeus, que solo te tienes que quedar con eso. Ah, no es la misma explicación que un señor judío que está esperando al Mesías, porque la religión judía es fuertemente legalista. Entonces le va a decir, te va a sacar el Excel de la época y dice, a ver, hazme los checks. Los checks eran las profecías. Todo lo que se tiene que cumplir para que el Mesías sea el Mesías. Claro, la prueba del algodón. Entonces, si tú miras en Mateo, tienes, de ahí viene, nacimiento virginal, nacimiento en Belén, huida En Belén no. ¿En Belén es? en Belén por la casa de David, Vale. que eso va muy después. Huida a Egipto, ministerio sanador, predicación en Galilea y que teníamos una discusión entre entrada en burro en Jerusalén, donde pone en Zacarías 9:9, grita de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí que tu rey viene a ti justo y salvado, humilde y montado en un asno. Entonces, cuando escribieron esto, seguramente dijimos que tenemos que poner estos 40 checks, venga, ve soltándolos, y de ahí salió ese evangelio. Entonces, claro, tú dices los evangelios y vamos a preguntarnos, basado en eso, ¿quién era Jesús? ¿Vale? Y aquí vamos el problema. El gran problema es que con los evangelios Jesús puede ser lo que tú quieras. Jesús como el pan de pueblo, lo aguanta todo. Entonces se han dado muchas hipótesis de qué podía ser Jesús en su época, en su contexto. No sabemos si era pobre o rico, si era rebelde o fiel a Roma, si era un escenio que era como una secta estoica de la época, O un celote. si era un sanador, si era un falso, si era un falsificador, si era un celote, porque sus seguidores van armados. De hecho, al romano que le cortan la oreja, esa gente no está dando paz y amor. No sabemos realmente quién era Jesús, pero podemos intuirlo por algunas cosas y sobre todo entendiendo el contexto donde estaba Jesús, que es la Galilea del siglo I. Venga, dale flow. Dale flow a la Galilea del siglo I. Vale, si yo te digo en un lugar ocupado de Francia, ¿qué película es? Esto espero que me la saques. En un lugar Ocupado de Francia. Dame un poquito más, ¿no? Vale, que si yo te digo más, un señor con una granja lechera. Ah, amigo, Glorious Bastards. Es como habrá en un lugar ocupado de Francia, pues yo me imagino así, en un lugar ocupado. Shoshana. En un lugar ocupado de Galilea. Primero no sé si Galilea estaba ocupada, pero en el momento que nace Jesús, Jesús nace en lo periférico del Imperio Romano de la época. Bueno, Augusto, que es el primer emperador cuando nace, bajo Tiberio, y la zona tiene reyes clientes romanos que le están haciendo el trabajo sucio. En ese momento, Herodes el Grande. Y vamos a decir que los judíos de la época eran gente levantisca, que se enfadaban por cosas, que te hacían una rebelión y que había... Levanticas Levantiscas, sí, creo que sí. Y aparte, los judíos venían a tener su propio reino, se lo habían quitado, entonces esta gente estaba un poquito de uña. A la que saltaban y aparte había mucha moda de temas apocalípticos, de que el mundo se va a acabar, es que Yahvé va a venir y nos va... Pero eso siempre ha estado. No, pero en ese momento estaba a tope gama. Era... La gente no hacía acopio de víveres. Era como, imagínate, la Galilea de ese momento
Era como Murcia, un día 1 de enero en un after y solamente hay Alcaraz. O sea, son todos tíos súper musculados, ¿Tú crees súper que locos. los Eso era... Galileos en ese momento estaban haciendo su mochila de supervivencia No, prepper no, no, con la no. linterna de la época, con su No, lata de conserva de la época? no, porque yo creo que si no llegamos, es que no tiene, no tiene ningún sentido. Entonces, en todo ese mare magnum, las figuras reformistas del judaísmo o revolucionarias tenían mucho caldo de cultivo. Es decir, tú estudias la figura de Jesús en los evangelios, te cabe que sea un rabí reformista. De hecho, en la zona de Galilea hay sinagogas que empiezan a presentar arquitectura distinta en esa época, porque Jesús probablemente no fuera el único que daba las mismas ideas. Estructura jerárquica, no estructura... No, no, que arqueológicamente se notan diferencias. En la arquitectura... Incluso el paleocristianismo en la zona, tú imagínate que serían paleocristianos que consideran que se quedan haciendo judíos pensando que ha llegado el Mesías. Como he dicho, también podía ser un terrorista contra Roma. También puede ser muchas, muchas cosas. Bueno, pero Y no, por pero todo el mensaje que se da, en ningún caso se puede asumir o presuponer que es un terrorista hacia Roma, ¿no? ahí es donde yo quiero ir. Ahí es donde quiero ir y vamos a hablarlo cuando lleguemos a la crucifixión. Que tú, es verdad que tú no puedes ver eso, pero se pueden ver otras cosas. Así que Ok. claro, como ya te he dicho, los evangelios son como un pan de pueblo que lo aguanta todo. Pero además, los evangelios son también como un disco de Queen que está lleno de temazos. Entonces vamos a quedarnos con 2 temazos que tú dices, ¡guau, qué guapo!, ¿no? Que son el nacimiento y la crucifixión y resurrección, que son como 2 momentos epiquísimos que tiene el libro, ¿no? Entonces, Bueno, es que creo que sin esos dos momentos no existiría la religión no, cristiana, todo lo que alberga la base del cristianismo es la resurrección. Si no hay resurrección, no hay nada. y el nacimiento. Cómo se ejecuta ese nacimiento? No lo veo, pero puedes tener razón. Vale, ahora quiero que me digas tú cosas que tú sabes del nacimiento de Jesús. Dame factos, como dicen los GNC. Fue un nacimiento Bueno, uno a uno. ¿vale? Pam. En un entorno pobre. Se confirma que era un entorno pobre, pero tenemos una mala concepción sobre el tema de la posada. Lo que nosotros interpretamos es que estaban de paseo, imagínate, José con María con el bombo de 8 o 9 meses, transportando de A a B, y mala suerte que se pone de parto en Belén. Eso vamos a hablar después, Belén o no Belén. Y llegan al pesebre. O sea, nosotros imaginamos que llega a un hotel y no hay sitio y por eso te manda a otro lado. La arquitectura de la época de la zona pobre de Nazaret era casas construidas en la piedra, que tenían en la parte delantera un espacio. La parte de atrás se dedicaba a los animales como una caverna y la parte exterior se dedicaba a la vida normal. Entonces, muy probablemente lo que pasó es que María se puso de parto y en lugar de tener el bebé en el sitio común, lo mandaron a la parte de atrás porque era donde podía tener un poco más de privacidad. Por eso nació con la mula, con el buey, con Como los yo lo animales. veo, Felipe, y lo vemos incluso en comunidades de vecinos 100, 150 años atrás, no hace falta irse mucho más lejos. El tener un espacio era un privilegio. Yo no creo que hubiese casas para que estuviese una sola persona, sería como una zona común, una comuna, Claro, por eso te mandaban a la sola de los animales, porque no ibas a estar soltando ahí y porque seguramente no habría sitio para más, placenta al lado del sitito de leer. y porque no habría más sitio. Claro. No, efectivamente, pero no es la idea de vas a una posada y como estás llena te han mandado a tal. Ya. No. Es que era un espacio dedicado dentro de las casas para no molestar a los demás. Vale. Venga, dame más factos que tú quieras darle duro. El segundo facto, no sé, bueno, ya lo has dicho, lo de los animales, entiendo que estaría con el ganado detrás. ¿Estaban siendo perseguidos? No. De hecho, cuando tú hablas de la persecución te estás refiriendo a cuando se supone que que la Sagrada Familia huye a Egipto porque Herodes se ha vuelto loco y empezó. Exacto. Eso es mentira. O sea, no hay ninguna
ninguna evidencia histórica de la matanza de los inocentes. Pero además, es que, ¿qué sentido tiene que el gobernante mate a todos los niños menores de 2 años? Eso no tiene ninguna clase de sentido y no es sostenible. Bueno, Lo ¿tendrá, que tendrá, la, tendrá o no tendrá la- sentido? escúchame, la huida a Egipto tiene un sentido simbólico. ¿Qué otro personaje hizo el mismo camino? Fue Moisés. Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Moisés liberó al pueblo. Y reformó el judaísmo. Entonces, Jesús, el viaje, es una contraposición o se supone que es una contraposición muy Vale. Dame más hechos. Bueno, se dice que todo el mundo supo que nació y que fueron a adorarle. No, No es así. a mí no tiene ningún sentido. O sea, probablemente sea una figura metafórica. O sea, arqueológicamente, científicamente, no tiene sentido una estrella voladora que se No, para, estrella, no estoy hablando de los o Reyes la- Magos. Olvídate. Estoy hablando de. los pastorcillos dándole. Suena faque, yo no estaba ahí, suena faque. Vale, Dame más. dame más. Pues ahora mismo no se me ocurre. ¿Dónde nació Jesús? Dicen que Belén. Faque. Super faque. Probablemente faque. A ver, partiendo de la base de que todo lo que yo sé no fue un 25 de diciembre. Ahora vamos a eso. Pero ¿por qué no nace? ¿Por qué Jesús nace en Belén? Belén era el lugar donde estaba la casa de David. David era el rey que había habido en Jerusalén. Vete tú a saber cuándo, chimpum. Una de las profecías decía que Jesús tenía que nacer de la casa de David. Entonces, para que a ti Jesús te nazca en la casa de David, tienes que nacer en una zona donde esté la casa de David. ¿Qué haces? Pues lo ponemos en Belén y además nos inventamos una genealogía que dice que José viene de ahí. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que José tuvo que ir de Nazaret a Belén para pagar impuestos, para hacer un censo, para pagar impuestos al poder romano. Pero es que en esa época Judea no estaba bajo poder romano. Entonces, no tiene ningún sentido ese viaje. Pero es que tú ves el mapa, de Nazaret a Belén hay 70 y tantos kilómetros. De nuevo, vámonos al sentido común. ¿De verdad vas a coger una tía de 8 o 9 meses con un bombo del copón bendito para llevártelo a 70 y tantos kilómetros? No tiene ningún sentido. Y además no era necesario. Es una explicación que se hace para justificar la procedencia de Jesús en la casa de Belén. La fecha, falsa también. Esa sí la sabía. Hay dos motivos para saber que la fecha es falsa. La primera es que en Judea en invierno hace mucho frío. Mucho frío y no es tiempo de viajar, menos en esa época. Y la segunda es que el 25 de enero, el 24-25 de diciembre es el solsticio de invierno. Es el día del año que el tiempo solar es más corto y a partir de entonces empieza a alargarse. Y eso en las religiones paganas de la época era una fecha clave. De hecho, en Roma estaba la festividad del Sol Invictus, que era molada mazo. Entonces, el cristianismo, cuando se establece, como hace siempre todas las religiones, intenta acomodar su calendario y su ritualística a lo que ya hay para tener mejor aceptación. Vale. ¿Cuándo se supone que nació entonces? Nació, se supone que entre el 4 y el 6 De. después de Cristo. No. Mes. No se sabe. No se sabe. Pero si has nacido de viaje no puede ser invierno y si pusieron la fecha el 25 es para alinearlo con el Sol Invictus. Eso me cuadra. Vale, Es decir, ahora, pisar la creencia romana de la época e intentar. el problema es que hay 5 cosas, si 2 son verdad, la otra tienen que ser 3 mentiras. Si te has pillado de viaje no puede ser en invierno, si no, no lo sabemos. Pero raramente vas a tener la suerte de que seas el 24 de diciembre. Mucha suerte has tenido, Bueno, brother. estamos hablando de el Mesías. No se habla de suerte. Que hasta los 30 años se comporta como tú y como yo. Hay discrepancias. Bueno, de hecho, hay evangelios que no. Bueno, está el evangelio apócrifo de la infancia de Jesús, Amigo. que Jesús tiene superpoderes, va tirando rayos con las manos y va matando gente. Y después le da penita y lo resucita. O sea, eso me parece. Independientemente que sea cierto o no, Mm. estamos hablando de que cada uno contaba las verdades como creía conveniente para el público que tenía. Sí. O sea, ¿Cómo se llamaban los padres de Jesús? dicen que José y María. María Vale. y José.
Si yo te digo que María no se llamaba María, ¿Cómo se llamaba? que es discutible, ¿cómo se llama la madre de Jesús? María. María. ¿Y cómo se llama la mejor amiga de Jesús? María Magdalena. Qué raro que las dos se llamen María, ¿no? Qué inusual. María, ¿Era un nombre poco común en la época? ¿O María era un nombre viene. muy común? No, la cuestión es que María viene viene a decir en egipcio, y es como de donde viene, amada de Dios. Qué curioso que los dos personajes femeninos principales se llaman amada de Dios. Entonces, es posible que ninguna de las dos se llamara María, Pero sino fuera una apócope que se le pusiera Vale. después porque no es relevante. no me parece mal. No. Solo te estoy diciendo factos que Vale. son interesantes para entender de qué está hablando, que a lo mejor se llamaba Lucía o Jennifer. No le da mucho sentido a la historia. Vale. Efectivamente, cero. ¿Cuál era la profesión de José? La profesión de José Sí. era carpintero, era tecton. Falso. No era carpintero. José era un tectón. Era un artesano. Pero sabes que tenemos discrepancias ahí con lo Sí. de tecton. Claro, pero un tectón puede trabajar con la madera, con la piedra o con el metal. Y puede ser desde un tío especializado que vive bien a un ñapas. Este tectón, Pero a ver. o sea, porque la gente se imagina. Pero no tiene por qué ser falso. Un tectón es. Una de las interpretaciones es artesano. Sí. Puede ser que fuese un artesano especializado en la madera. O no, O no. o no, Pero que puede ser que venga de ahí. o no. Pero lo que sí es probable es que Jesús, en su vida normal, antes de dedicarse a la predicación, estuviera en el sector de la construcción. Porque si tú, Puede ser. si tú lees los evangelios, están llenas de metáforas constructivas, como construir una torre, los cimientos, cuando viene el agua, se habla mucho de vigas, se habla de Pedro, tú materiales. serás la piedra sobre la que se edifique la iglesia. Entonces, todo eso indica que Jesús... ¿Qué es lo de la viga? Una parte, lo de pasar la viga y la aguja y una parte está por ahí. No me acuerdo de memoria, pero te habla de vigas. Sí que me parece curioso esa... la de no pasarás la viga por el ojo de la Sí, aguja. porque de hecho es que ahí hay un problema de traducción. Claro, Es porque que hay un dicen problema de camello, pero es viga. Claro, pues eso, es que hay un... Pero yo no me quería meter porque ya si te metes en los errores de traducción de la Biblia, No terminamos. flipas fuerte. Vale. O sea, pues no tiene ningún sentido. Seguimos. Es tectón. Es tectón. José es tectón. José es un tectón. Entonces, Que podría ser o un ñapas que toca todo o un artesano. claro, no lo sabemos. Ok. Entonces, al final tenemos que todo lo que nos cuentan los evangelios, sabemos que ha nacido, pero sabemos poco más. Entonces tú ves que todo lo que se está construyendo es una construcción metafórica y alegórica para justificarte lo que va a venir después. Pero le veo el sentido. Totalmente está muy bien, pero a todos nos conviene, sobre todo al creyente, cuando lo leas, saber qué te está queriendo decir Claro, el texto. pero es que cuando estaba escrito eso, no estaba pensado para una persona 2000 años después, ni 1500 años después, ni 4000 años después. O está... A ellos les convenía que lo que escribes tenga sentido y sea nutritivo para la época y para Bueno, la gente del momento. o tiene todo esto, puede tener otra explicación, que es más factible. Claro. Que la que viene de Caballo de Troya, Jesús es realmente un extraterrestre. Sabes que no estoy de acuerdo contigo. Sabes que no estoy de acuerdo contigo. Caballo de Troya para mí no dice eso. Bueno, después hablo de Caballo de Troya. Y tenemos el otro greatest hit de la Biblia, del Evangelio. Crucifixión, La crucifixión. muerte y resurrección. Muy resurrección. Y aquí vamos a ir a, yo creo que la forma más guapa de leer los evangelios, ¿vale? ¿Quiénes son los que más molan en los evangelios? Tú lo dices, yo, que gente más molona. ¿Molona en qué sentido? Molona de... Yo quiero ser uno de esta gente, tío. Para mí los celotes. Los romanos, tío. Para mí los celotes. Los romanos. Para ti, para mí los No, celotes. para mí y para todas las personas normales, los romanos. Y te voy a decir por qué. Veces que salen los romanos en el Evangelio. Cuando van y le dice, oye Jesús, ¿tenemos que pagar tributo o no tenemos que pagar tributo? Que será muy para cogerlo. Y él dice, a Dios lo que es de Dios, a César lo que No es se de lo César. preguntan los romanos. Pero se apuntan para influir en los romanos. Y Son él los dice, fariseos. Sí, y él dice, no, pagad impuestos porque ¿qué nos han dado los romanos? Nos han dado carreteras, nos han dado acueductos. Se pagad. Y ahí viene al César lo que es del César, Y a Dios lo que es de claro. Dios y a mí lo que es mío. Efectivamente. Otro momento, cuando viene el centurión,
que puede ser una de las líneas más guapas, y le dice, mi siervo está enfermo, pero tú no puedes traer en mi casa, una palabra tuya bastará para Señor, no sé sanar. digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. sanarme. Buah, tío, dice yo, qué centurión más guapo, tío, qué tío más edu. Y tú dices, y el tío, y dices eso, no, tío, tú eres un crack, tío. Todo bien, y además, toma, te doy tickets para mi película. Estupendo. Pero hay un momento muy guapo, y es lo que hay que entender. La crucifixión era una forma de castigo romano Y humillante. y humillante, que se Más dedicaba, que humillante sería como el máximo castigo que se le daría que se lo dedicaba a esclavos y rebeldes. A un ciudadano romano se le decapitaba. a esclavos y rebeldes, pero siempre y cuando hubiesen ejecutado según qué tipo de acciones. Claro, un esclavo, un rebelde que además lo había hecho mal. No, pero era si habías robado, si habías matado y algo más. Sí. No se crucificaba porque es que has insultado mucho, ¿eh? No. Una crucifixión era una cosa heavy. Entonces, además, los únicos que tenían potestad para emitir penas de muerte en la época eran los romanos. Punto final, eso no era discusión. Entonces, a Jesús no le matan los judíos, a Jesús le matan los romanos. Ya está. Después tú ya. Eso es factualmente así. Pero cuando dicen lo matan los romanos es la ejecución pura y dura Y emitir la y sentencia. emitir la sentencia, pero no quien ayuda o quien fomenta. Ahora vamos a ir ahí. Ahora vamos a ir. ¿Por qué la Biblia, el Evangelio, entonces hace lo que tú has dicho, fomentar, que es el Sanedrín, el que presiona a Poncio Pilato, y Poncio Pilato hace que le peguen una paliza, le enseña al público para llamar a la pena, y si tú ves otro texto, le da a escoger entre Barrabás y él, o sea, y se lava las manos, o sea, porque básicamente tú lees el Evangelio y la idea es, este pobre señor no quiere crucificar a nadie, pero es que no le están dando mucha ¿Y eso opción. por qué? Porque en todo el Evangelio se da en todo momento y constantemente una imagen positiva de los romanos. O ¿Por sea, qué? ¿tú crees que eso es un lavado? No, eso es así, eso es efectivamente. ¿Por qué? Porque el cristianismo tenía que expandirse en Roma, porque no tenía otro huésped donde alojarse. Entonces tú no ibas a tener un éxito de marketing si hablabas mal de los romanos. Si mañana el Mesías llega a Estados Unidos, va a hablar bien de Trump, porque tiene que expandirse la religión en la zona. Entonces, por ejemplo, si tú empiezas a pensar lo que está hablando, se habla mucho del diálogo entre Poncio Pilato y Jesús, ¿vale? Y todo, Entre Poncio y Jesús. o todo el juicio del Sanedrín, pero Sí. hay que tener un poquito Pero de estoy pensando, ¿él habla con Jesús? Sí. Sí. Que le ¿Y pregunta, con quién qué es más? la verdad? No, que sea, ¿qué seguidor de Jesús va a No, ver? no, que es que seguidor no. En el momento que están los fariseos y. ¿Qué persona cercana a Jesús va a poder dar testimonio de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido dentro de la fortaleza? Nadie, no entra nadie. Muy bien, entonces tenemos que suponer que probablemente todos se ahimben, que los seguidores, los que han quedado, los que no han huido, están viendo todo el percal, pero después no pueden decir entraron y les pasó tal. Tienen que crear una intrahistoria para descargar de responsabilidad a los romanos. De Ok. hecho, lo que le castiga el Sanedrín intenta crucificarle, seguimos el Evangelio, en primer lugar por blasfemia y no respetar el sábado, pero no tiene autoridad. Entonces la idea es que le crucifiquen por sedición. Entonces tienen que crear cargos. Por ejemplo, cuando le pregunta ¿dónde está tu reino? Mi reino no es de este mundo, Correcto. que es otra prueba de los ovnis. Entonces, por eso durante todo el Evangelio se está dando una imagen positiva de los romanos. Cuando está en la oración en el huerto, llega el romano, saca una faca y le corta la oreja. Lo interpreto de Y, otra forma. y dice Jesús, para, como esto está mal, como no seas violento. ¿Vale? Por eso mismo digo que en ningún caso veo a Jesús como un terrorista. Porque cada vez que hay una acción de violencia, Sí, Él es el que media para que no siga. sí, pero al final te crucifican por sedición. Sí. Si O no, sea, si no. al final te crucifican por sedición. Eso no es casual. O sea, los romanos no iban crucificando a lo loco.
No, pero si tienes a un Sanedrín que te va a calmar las masas y te dice, mira, Poncio, llévate a este por delante y nosotros nos encargamos de no molestar mucho. Te dice el otro, por mí encantado. Este yo no sé quién es. A mí es que no me importa este señor. Tú me vas a hacer un favor y no vas a molestar durante tanto tiempo y... Claro, entonces vamos a la segunda derivada. Entonces Poncio no hubiera lavado las manos y tal, dice, circulen, otro más hoy. Lo que quiero decir es que en el Evangelio se está dando una imagen de los romanos Hasta ahí puedo estar de acuerdo. favorable, pero que tiene una intención política, que es expandirte en el Imperio Romano. De hecho, eso es lo que hace pues San Pablo, que era el señor del También yo le veo, marketing. también yo le veo el lado real a esto, a la historia. Mm. A los judíos no le convenía que apareciera un Mesías. No, era quitarte el poder establecido. Exactamente. Claro, claro. Es que te cargas el chiringuito. Hambre. Sí, 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 sí. Entonces, Sí. Bueno, ¿qué es el Vía Crucis? el camino doloroso, ¿no? ¿Y de dónde a dónde va? Se supone que desde la fortaleza Antonia hasta el Gólgota. Efectivamente. Eso es donde hoy en día va el Vía Crucis. Y es porque llegó una señora que era Santa Elena, que era la madre de Constantino, que es la patrona de los arqueólogos, que llegó ahí. O sea, venga, levantadme el suelo, a ver qué encontramos. Y esa señora, no sé por qué, llámame loco, pero levantaba una loseta, hostia, una reliquia, un trozo de cruz, guau, mira, un manto ensangrentado, o sea, y la tía lo compraba todo, o sea, eso era a reliquia por minuto. Entonces, Era la arqueóloga que había que ver de práctica y decía, está, me lo creo todo, me lo compro. ostras, claro, y mucha zona de la cristiandad está llena de reliquias de Santa Elena. Hombre, se La habla, señora se lo encontraba y decía, se pero habla que el inicio de la fortaleza Antonia, donde salía Jesús, el que se tiene estimado ahora no tiene por qué siquiera ser el efectivamente, real. porque Adriano entró sangre y fuego, cambió todo, pero Santa Elena lo sabía. Probablemente donde se ajusticia Jesús es el Palacio del Pretorio, que está en la otra punta. Entonces toda la Vía Crucis probablemente esté equivocado. Y eso es curioso porque es una forma, una cosa establecida que se basa en una interpretación arqueológica probablemente equivocada en el siglo Sí, pero yo es que eso, 2 y 3. pero es que eso no le veo sentido. Que la gente le dé importancia a eso. No, pues parece que Si el hecho de hacer un Via Crucis es simbólico, no tiene más entidad que eso. ¿Qué más da si realmente fueron sus pasos o no? díselo al que tiene la tienda de souvenirs. Eso correcto. Pues si es simbólico o no es simbólico. Pero no, amigo. me refiero que Díselo. la persona que lo hace no debe tener la esperanza en que ese fue el camino justo que recorrió. Es decir, la idea es que tú hagas el camino pensando en el dolor que tuvo que sufrir ese señor hasta llegar. Llámame simplón, pero si yo lo hago, yo quiero ir por el mismo camino. Bueno, Llámame pues entonces eres simplón. Soy Sí. simplón. Vale. Te he contado que en el Evangelio de Marcos, de Mateos, es un check de profecías. Exacto. Y te he contado que San Juan es la última profecía. San Es Juan. el último evangelio. Sí. Pues cuando ya tiene el evangelio, llega San Juan y dice, hostia, es que no me he olvidado de una profecía. Es que este Mateo es un cutre, tío, que no hemos metido la profecía de los huesos. Y en la Biblia dice que el Mesías no se le romperá ningún hueso. Lo dice la Biblia. El Mesías no se le romperá ningún hueso. Problema es que cuando tú crucificabas a alguien, normalmente la muerte por crucifixión es por asfixia. O sea, Sí. si tú dejas pero no te sabes, si tú dejas colgando a alguien en un momento dado por el peso, los músculos intracostales en un momento dado no pueden hacer el trabajo y te asfixias. Es una asfixia muy cámara lenta. De hecho, la disposición de una cruz dista mucho de lo que vemos hoy en día en las representaciones. Claro, era una barra. Tenía abajo un apoyo para los pies, Claro, porque claro, para alargar el sufrimiento. exactamente. La idea es que sufriera cuanto más mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que antes que el ajusticiamiento ocurre antes del sábado, entonces tú tenías que retirar los cuerpos prontito para que no te pillara la noche porque había que enterrarlo. Al Sanedrín se le hizo tarde, consiguieron que lo crucificaran, pero tener que correr porque no podemos tocar este cuerpo antes del sábado. Claro. Entonces, ¿qué era el método sábado, ¿no? normal para acelerar el proceso de crucifixión? Porque para ti, para mí, ni idea. Pero en la época la gente lo sabía. Forzar la asfixia. ¿Cómo? Pues partirle las piernas. Se le partía las piernas, el reo se quedaba sin carga, se iba para abajo y era cuestión de minutos.
Entonces, ¿qué pasa? Que en el Evangelio, o sea, la gente se planteaba eso y dice, oye, es que si le han roto las piernas, pues no se le han roto, se han roto los huesos. Y por eso, en el Evangelio de Juan, a Jesús le clavan una lanza en el costado y dice, no, no, este no está muerto. Como está muerto, no hay que partir las piernas. Y literalmente dicen Juan, que es 19, 23, 27, cuenta eso. Y dice, entonces esto viene en respuesta con que al Mesías no se le rompería ningún Sí, que hueso. le Entonces, introduce la lanza y salió agua y sangre. que probablemente sea por problemas respiratorios. Entonces tú ves que es curioso que en el último evangelio, como ha habido una crítica interna, ellos tienen que decir, oye, oye, como kindly reminder, note, nota que no se le ha roto ningún hueso porque pasó esto y lo Por otro. tanto, es el Mesías. Por tanto es el Mesías. Toma, explicación a posteriori. Y eso es una cosa muy internamente para ellos mismos apagar el debate que Pero que probablemente... también le veo el se- sentido. es Si decir, es decir, pero- esos, pero- esos checks no han llegado a nuestra época. pero si No, yo no, el sí. sentido se lo vea todo, pero No, es que no, es pero- el proceso histórico es la gracia. Sí, lo que te quiero decir es, esos checks a día de hoy a un cristiano, a un católico, no le afecta. Es decir, la religión está montada en base a otros términos. Mm. A una persona del siglo I, si tú le dices, es que este es el Mesías, cuando se presentaba el Mesías cada 2 por 3, si tú le dices, este es el Mesías, te va a decir, vale, y cumple esto, sí, pues puede ser. Si no, no. Claro, pero lo que importa es cómo hemos construido a Jesús como el Hijo de Dios, porque Han sido 2000 años de escritura. Desde lo que se escribió hasta lo que ha llegado, vete tú a saber. tú imagínate cómo hubiera cambiado la historia si el mensaje fuera igual de efectivo, pero los primeros cristianos, en vez de ir por la opción de Hijo de Dios, que puede ser, hubieran ido por la opción, no, es que este señor viene a reformar el judaísmo. Tú y yo no estaríamos en un ambiente cristiano, tú y yo No, no. vendríamos de un ambiente judío modificado. Ni sabríamos de Tú y este yo- señor. Tú y yo respetaríamos el sábado. Ni sabríamos de este señor. Entonces, que se haya hecho esto, estas cosas, para ti no es relevante, pero para contar toda la historia, o sea, que nazca en Belén es relevante para Sí, cómo sí, sí, construir la sí, estoy de figura. acuerdo. Sí, Y ese es el problema, perdona. ¿Quién es Jesús? Pues probablemente el constructo que han hecho para justificar el corpus teológico. sí, estoy de Esa acuerdo. es la gracia. Lo que nos llega hoy en día está montado de una forma que no necesitamos todo ese argumentario que está en la Biblia. Ya, En su día sí sería necesario. claro, pero es que ese argumentario, que no es necesario para nosotros, es El que ha fomentado, el que ha hecho crecer toda la religión. te digo más, es el sistema operativo. Sí, 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 Tú el sí. sistema operativo no lo ves, pero está ahí. El sistema operativo no hay nada. Jesús, ¿era rico o era pobre? No tuve el placer. Pues hay mucha discusión con eso. Cuando están crucificando a Jesús en la misma escena, los romanos empiezan a jugarse la ropa a los dados. Ujú. Tienes a Lucio, a Marco, a Publio y a Longinos. Longinus, que es, que es un Erasmus de Britania. Los tienes jugándose a los dados y en un momento dado pues, parece que no llegan a buen puerto y cogen la... Cogen la ropa, la dividen en 4, lo que es la túnica, imagino que para paño, para lo que sea, y se lo queda a cada uno, pero el manto deciden jugárselo a los dados, Porque tenía mucho valor. porque era un manto sin costuras. Eso era el Prada de la época. Entonces, en base a esa línea, entonces tú tienes esa línea, ¿vale? Y tú eres la Iglesia Católica, y tú tienes que hacer voto de pobreza. Entonces la pregunta es, si Jesús tenía un paño sin... Todo esto fue un verdadero debate medieval. Si Jesús tenía un paño sin costura, es que no era pobre. Porque Bueno. la Iglesia tiene que ser pobre. Explicación de la Iglesia. No. Es que era regalado. La explicación que se da. Él era pobre, pero es que se lo regalaron. Y dice tú, vale, tiene sentido que te lo han regalado. Entonces, por la época, en la Edad Media, surgieron los franciscanos. Los franciscanos que hicieron voto de pobreza de verdad. Y entonces los franciscanos empezaron a meter mucha presión para que la iglesia regalara sus bienes. Lo que tú dices hoy en día del Papa con el oro, patatín, patatán. Y es lo que se escudó la iglesia, precisamente en esa línea de decir, mira, a Jesús le regalaron un manto sin costura y él no lo regaló, él se lo quedó. ¿Por qué? Porque Jesús lo que nos está enseñando es que los regalos son para ti, no para dárselo a más gente. Y en función a esa línea es la argumentación que usó la iglesia
en gran medida contra los franciscanos para no entregar los bienes. Bueno, todo es contado de una forma bastante... Vale, te hablo de estos señores, Aristóteles dice, Platón, y tenemos, o sea, que todo, o sea, esto, o sea, Sí. no son dos personas con la taza de la casquería medieval, no, pero las cosas tienen más magia. Pero es la idea como una línea, crea después todo porque es Porque difícil, hace falta. porque a lo mejor no había ni manto, a lo mejor era una imagen alegórica que hemos perdido, puede ser. Ahora vamos al momento clave, la resurrección. Y aquí me voy a quedar muy corto y es de nuevo cómo va el proceso histórico. ¿Cuál era el evangelio más antiguo? El más antiguo es Mateo, ¿no? Mateo, perdón. ¿Cuál es el evangelio más nuevo? San Juan, hemos dicho, ¿no? Pues en los evangelios más antiguos, si tú los lees, no hay cuerpo. La resurrección de Jesús, ¿No hay cuerpo qué significa? que Jesús no se materializa como un Ah, vale. cuerpo, es un espíritu o un ángel que te dice ve a hacer tal cosa, porque patatín, patata. La resurrección es puramente espiritual. En los últimos evangelios hay una materialización física. Juan, con el que se Sí, presenta, toca mis heridas. patatán, va con los apóstoles, yo soy tal. O sea, hay una materialización física. Y si te vas a los Hechos de los Apóstoles, que es como el complemento de los evangelios, tú ves que Jesús vuelve a aparecer y sube a los cielos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes al principio las primeras comunidades cristianas y tú le quieres explicar la resurrección, seguramente se dieron cuenta que la historia de solo el espíritu se quedaba un No poquito convencía. no convencía, se quedaba un poquito flojito. Entonces ellos tenían que dar un poquito de canelita para que eso fuera más creíble. O sea, porque tu resurrección te la imaginas como un cuerpo, no te la imaginas Sí, sí, la carne como vuelve. la carne vuelve. No, o sea, pues si no es la película Porter 4, o sea, no me está dando un producto Que a mí me convenza. que a mí me convenza. Entonces, por eso, si tú ves incluso la resurrección, como la narra cada evangelio, es completamente distinto porque está respondiendo a una necesidad distinta dentro de la comunidad cristiana. Ahora, ¿sobre qué hubo resurrección o no hubo resurrección? Pues mira, hay dos explicaciones. Una es que realmente resucitó, o sea, que pasó algo realmente paranormal, o sea, que es lo que te van a decir si está mucho en la religión. Y habrá gente que son como los más escépticos que dice que después de que muere Jesús, Sus adeptos roban el roban cuerpo. el cuerpo y digo, Ve, ha resucitado, no está el que cuerpo. eso encaja muy bien es que ha resucitado con espíritu porque a las mujeres se le ha aparecido un ángel vestido de blanco. Honestamente, sin saber qué pasó ahí, me cuesta mucho creer que se robara el cuerpo con todo lo que había liado allí. Que nadie dijera, ¿lo he visto sacar un cuerpo? Es que era sábado, Sí, sí. que ahí no iba a haber nadie. Estaba por ahí. Bueno, que no iba a haber nada. Bueno. Podría haber romanos. Bueno, que otra explicación que sea solamente cuando te dicen, no, es que había romano y vino una luz. De todas formas, yo te quiero decir de todo esto, y ahora vamos a ir con este tema. A mí la explicación y la forma de contar esto que me gusta más es la de Caballo de Troya. Eso me parece una fantasía. Para ti son aliens y para mí no lo son. Escucha, yo creo que bueno, ¿por qué no cuentas de qué va Caballo de Troya? Se lo recomendamos a la audiencia porque yo creo que Caballo de Troya, Caballo de no voy Troya- a decir que sea de mis libros favoritos, pero creo que es el mayor favorecedor de la religión ha habido en el católica siglo XX. en el último siglo, Sí, pero de lejos. Pero de lejos, de lejos. Caballo de Troya, Bueno, perdona, no hemos contado que tenemos hoy público. tenemos público. ¿Se puede escuchar palmas, por favor? Público, ¿tú te has leído Caballo de Troya? Pues deberías leértelo. Te va a cambiar la vida. Caballo de Troya es un señor ufólogo, Muy ufólogo. muy ufólogo. De hecho, esa persona es la única que con certeza se sabe que existe en esta historia, porque es la que escribe el libro. JJ Benítez. Exacto. Que es titanazo. Él no es el protagonista, pero sí es quien narra toda la historia, que conoce a un señor comandante de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, que una vez muere, le pasa un manuscrito con todas sus vivencias que ha tenido con un programa ultra mega secreto del ejército. Donde viaja en el tiempo y Hay viaje en el tiempo y se elige el primer destino y época para probar el artefacto, la semana de pasión de Jesucristo. Y este señor
entabla amistad con Jesucristo y desde entonces, está hablando el comandante de la fuerza, y Lo- desde entonces su vida cambia y nada tiene sentido si no es con Jesús. Sí, Hay regalos hay regalos, pero termina con esto. y, no, y su vida no es igual sin Jesús. Sí. Entonces lo cuenta de una forma que realmente El libro es una gozada. es marketing puro para los católicos, es decir, Pero- pero de un modo bueno. Pero el libro es una Te lo gozada. cuento de una forma genuina y aparte te interesa mucho tanto la parte religiosa como la parte histórica. Bueno, pues leos Caballo de Troya, que os va a cambiar la vida para mejor. Aguantar las primeras 100 páginas porque eso es infumable, pero a Pero partir de ahí, después, buah, es como una serie coreana. Aguantar las 4 primeras temporadas porque la quinta ya hasta que despega. matan al protagonista. Hasta que matan al protagonista. Pues bueno, pues sí, ya para terminar tenemos regalito de la audiencia. Pero para cambiar ese, Es que, de hecho, lo podemos poner encima del sofá. de hecho hay fuertes críticas al cuadro. No, ¿Sí? críticas escatológicas, gente que dice quitar ya esa... No voy a decir lo que dice porque el algoritmo nos va a destrozar. Vale. Pero, y no es la primera vez, y solo te voy a pedir que leas lo que pone. No digas el nombre para respetar la privacidad de la persona. No dejéis de ser tan auténticos aunque el algoritmo diga lo contrario. Muy bien, y entonces mira lo que nos ha preparado. ¡Oh, yeah! Entonces ya tenemos regalito y que quites el cuadro, que, Pero, que no le gusta a nadie. A nadie. ¿Pero por qué me han puesto con estrabismo? Pero te has visto la cara que me han puesto a mí, Sí, no, pero a ti te ha clavado. que parece que tengo una cara de carreteras del Estado. Pero, ¿y tú O sea, crees que iría mejor aquí? ¿Allí? Prometo quitar el Es- cuadro mientras haya grabación. Es verdad, tienes un poquito ¿Aquí hay público? es verdad, tienes un poquito de estrabismo. Vale. Lo podemos poner en la mesa abajo. ¿Aquí va bueno público o no? Ah. Vale, aquí se quedará. Así que, sin decir el nombre, muchas gracias. ¿Y allá atrás? ¿Allá atrás? ¿Está dándole un thinking? A ver. Después me ha pedido. Sí. Bueno, ahí se va a quedar. Bueno, pues yo creo que podemos cerrar aquí, ¿no? Sí. Bueno, pues feliz Navidad. A mí me ha gustado mucho. Feliz Navidad. Feliz Y por solsticio. si no ha quedado claro y alguien termina de ver el vídeo, cero hate con Cero la hate, religión. cero hate. Simplemente Factos. 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 Al Hasta siguiente. luego.